Hola amigos, esta es otra emisión de Crónicas de mi Pueblo. Antes de iniciar con nuestro protagonista del día de hoy, pues vamos al mensaje que siempre les quiero dejar. Cuando tengamos algún problema con un vecino, con un amigo, tratemos de solucionarlo pacíficamente. Bueno, estamos recorriendo en Marinilla por los recuerdos de casas que de pronto nuestros amigos del canal comunitario no conocen o no saben qué hay dentro de cada una de esas casas que vamos a observar, verdaderas joyas de arte, en fin. Justamente tenemos aquí la compañía del doctor Gerardo Cardona, quien generosamente quiere compartir con todos nosotros, con la comunidad de Marinilla, mostrar algunos objetos y que él tiene, que quiere que la gente pues sepa que en Marinilla tenemos una cantidad de belleza que podemos apreciar gracias al canal comunitario de Marinilla. Bueno, Gerardo, muchas gracias primero que todo por estarnos acompañando. Bueno, vamos a hacer un recorrido por tu casa. Primeramente tenemos aquí el frontis de esta casa, que es una de las bellas casas de Marinilla, gracias a que él se ha esforzado y se sigue esforzando porque Marinilla tenga belleza artística y patrimonio nuestro cultural y patrimonio de casas, que eso es lo que tenemos que también recuperar. Gerardo, entonces, esta casa, ¿cuál es la historia de esta casa o qué es lo que se dice de esta casa que nos estabas comentando fuera de cámaras? Bueno, es una casa sencilla, no es ostentosa ni tiene grandes espacios, es una casa pequeña, tiene unos 75 metros cuadrados, tiene una fachada amplia, pero es una fachada sencilla porque estas casas eran lo que llamaban las casas de posar, no eran las casas de gente pues acaudalada ni prestante, sino que era una casa que, en donde venían los fines de semana o en fiestas religiosas las personas o familias que vivían en las veredas, en los campos. Esta casa perteneció al abuelo de Guillermo Buitrago, nuestro famoso cantautor Guillermo Buitrago, que lo llamaban Papá Corazón. Ahorita vamos a ver algunas fotos donde él está tocando el acordeón y gracias a que él cultivaba ese arte de tocar el acordeón, de componer, de cantar, creemos que de ahí viene la vena artística de Guillermo Buitrago. Recuerden que Guillermo Buitrago nació en Ciénaga Magdalena cuando el hijo de Papá Corazón se fue a buscar fortuna y a negociar hacia esas zonas de la costa atlántica. Entonces, aquí se dice que se hacían unas tertulias los fines de semana, unas cantatas, precisamente en este espacio donde estamos. De la casa, este espacio donde estamos, que es la sala comedor, es lo único que está en tapia. Es una tapia de tierra pisada, muy robusta, de 60 centímetros, está completamente original, no se le ha hecho sino un revoque, y la estructura del techo de la casa está exactamente igual. Sí. Bueno, vamos a ver, ya estamos dentro. Empecemos con todo esto. Aquí hay una cantidad de cosas de mucha belleza y mucho valor. Empecemos por lo que tú quieras decirnos y expresar a todos nuestros televidentes. Bueno, es importante contarles a los televidentes que lo que yo he venido coleccionando y tengo, mucha parte es de la familia. Ahí hay mucho de tíos, abuelos, de mi papá y mi mamá que tenían, y de familiares que realmente me han colaborado en regalarme las piezas o dármelas a unos precios muy, muy favorables. Son elementos que representan parte de la historia de no solo de la familia, sino de Marinilla, del oriente antioqueño y de la familia antioqueña. Entonces, generalmente lo que la gente guardaba, coleccionaba o quería mucho eran sobre todo las imágenes religiosas. Podemos empezar, por ejemplo, por la imagen de San José, una imagen que es una imagen europea, parece que es barcelonés,
La adquirí en Medellín, a un amigo que se llama Víctor Hugo Restrepo. La vi muy pulida en su cara, en sus manos, y perfectamente se acopla con unos nichos que tengo en la sala. Tengo dos nichos, entonces en el uno tengo a San José y en el otro tengo a la Virgen Danzarina, o lo que se llama la Virgen del Apocalipsis. Como digo, San José es hecho en terracota, o sea, es arcilla quemada, pintada, tiene pinturas en óleo y pintura en la minilla de oro. Y la danzarina es una escultura en madera, esa me la trajeron hace unos 30 años de Quito, me la pintó el maestro Vieira, Alfonso Vieira, fue el que me la decoró completamente, y lógicamente ya le coloqué algunos elementos como la cadena, es una cadena de plata que une las manos de la danzarina con la serpiente que es la que está pisando en sus pies. Bueno. Tenemos también las urnas. A ver, las urnas en madera son un arte que yo no lo he visto sino en el Oriente y sobre todo en Marinilla. Las urnas eran hechas para poner piezas valiosas para los habitantes, generalmente imágenes religiosas, y aquí tengo prácticamente 3 urnas. Una primera urna es una que sé que era de los abuelos que vivieron en La Peña, allá realmente les hicieron esta urna. Es una urna sencilla, pero con un decorado bonito. Esa urna me la restauró Guillermo Hoyos, lastimosamente se nos murió el año pasado. Más o menos 5 meses antes de morirse me había acabado de restaurar algunas piezas, entre ellas las urnas y algunas imágenes y algunos portarretratos. Pero es valiosa la urna porque al restaurarla también recupera todo su esplendor y, digamos, la originalidad. En esa urna tengo un niño Jesús barcelonés, que fue unos niños que regaló el padre Urrea. En el año 58 se lo regaló a algunos amigos del Colegio San José. Ahí trabajaba una tía mía y él regaló ese niño Jesús, que lo conservo. La urna que tengo acá también en la sala, la otra es una urna que dicen que es muy similar a una que existió mucho tiempo en la Capilla de Jesús, que tenía un niño Jesús de Praga. Mucho tiempo, como que era de objeto de mucha veneración, de mucha plegaria, y es una urna mucho más pulida, mucho más elaborada, de una madera más fina, parece ser que es cedro, y también es mucho más sencilla, no está tan decorada como la urna pues, que habíamos dicho al inicio. Y tengo una tercera urna, bueno, esta segunda urna tiene un cuadro de la Sagrada Familia. Es muy importante este cuadro porque viene también de tradición familiar, el marco es en metal, el fondo es en madera, y la lámina es bastante antigua, una lámina que tiene más de 100 años. Y la conservamos pues, también como un don, un bien familiar. La tercera urna es una urna más nueva, es una urna más de artesanía y tiene una imagen de la Virgen de la Asunción, una Virgen de la Asunción muy antigua que me la restauró también el maestro Alfonso Vieira. Prácticamente me le reconstruyó toda la base, los angelitos me los volvió a hacer él, me le redecoró las manos y la cara a la Virgen. Esa Virgen tiene por ahí también unos 80, 90 años y me la bendijo Monseñor Flavio Calle Zapata. Bueno, sigamos recorriendo, a ver. Vamos a ver ahora lo que son algunos cuadros de la sala. Tenemos un cuadro antiguo que es un retablo que tiene por ahí unos 80, 90 años también. Es un cuadro del nacimiento del niño Jesús, está la Virgen y el niño. Y es un cuadro que lo regalaron a mi papá y mi mamá cuando se casaron. O sea que ese cuadro, como digo, tiene unos 80 años. A ver, los nombres de tus padres, que recordemos. Leo Cardona y Margarita Ramírez fueron mis padres. Bueno, y de destacar también una pintura que adquirí hace unos 30 años también, es de lo que llaman del arte cusqueño, una pintura al óleo, que la tengo en la parte superior de la ventana porque es una pintura bastante grande y esa pintura tiene una Virgen del Rosario, muy bonita también, pero como digo, es del arte cusqueño, valiosa también porque de todas maneras ya está un tiempo con nosotros y bueno, uno va apreciando sus cositas, ¿no? ¿Qué más podemos ver? Superior a las puertas, la una de acceso a la alcoba de mi madre y la otra a la cocina, hay unos óleos. Esos óleos los compré en París, detrás de la Catedral de Notre Dame. Había un artista ahí pintándolos y me gustaron mucho y los negocié con él y son los que marcan realmente la entrada de la alcoba y de la cocina. Bueno, como de valorar eso,
No sé qué más podríamos decir aquí de la sala. Ah, bueno, hay unos muebles que son muy importantes. Mire, podemos ver una de las mesas en madera, que eran las mesas con que eran dotadas las cantinas, porque hace 40, 50 años, no más, 60 años, no habían heladerías. Lo que eran unas cantinas. Todos recordamos inclusive la cantina del Café Colombia, de la familia Buitrago. Los Caratejo. Esas cantinas tenían unas mesas de madera. Aquí podemos ver las mesas que decoraban esos espacios. Unas mesas hechas en toda su estructura de madera y, si podemos observar arriba, la mesa es redonda, pero es de una sola pieza de madera. Una sola pieza de madera. Entonces nos podemos imaginar cómo era de grande el árbol que fue cortado para hacer esta sola pieza. Otra mesa importante es una mesa que tenemos de quienes trabajan el cuero. Recuerden que antes los zapatos y todas las piezas de cuero las hacían artesanos en los municipios. Aquí en Marinilla, sobre todo en Río Negro también se desarrolló mucho. Si vemos esta mesa es muy importante porque la mesa sube y bajaba, pero a través de un tornillo de madera, y la mesa está funcionando perfectamente. Bueno, y ya los muebles también son un poco antiguos, son muebles de por ahí de unos 60, 70 años, pero realmente lo que más vale aquí, digamos, es lo que conservamos. Hay también una silla que está en la sala, que es una silla que nos la dio la familia Hoyos Vallejo. Es una silla en madera antiquísima, esa silla puede tener sus 150 años, que tiene el espaldar y el asiento en cuero, y el espaldar tiene una figura de un torero haciendo su faena, su labor. Es una silla bastante antigua, dicen inclusive que puede ser de la época colonial, puede tener mucho más de los 150 años. Entonces, valiosa también esa silla, es una silla de colección. Bueno, para detallar también un poco algunas imágenes de la sala, tengo el Niño Jesús de Praga, que es un niño Jesús hecho en arcilla. Es un niño que me lo restauró el maestro Gerardo Villegas. Gerardo Villegas fue el que decoró mucha parte de nuestro templo de la Asunción. Era un señor que vivía en Medellín, en el barrio Manrique, en la 41, y que prácticamente él fue el que decoró todo el arco central de la iglesia, las columnas, el retablo también lo restauró, y tuvo mucho que ver pues con la iglesia de Marinilla. Entonces es una pieza valiosa porque de todas maneras tiene la intervención de un artista. Bueno, tenemos también el crucifijo, un crucifijo antiguo, ese crucifijo tiene para unos 80 años, ese sí me lo regaló una familia muy querida de apellido Jiménez, de la vereda Gaviria. Alguna vez me fui a visitar la casa y me gustó mucho el crucifijo, les dije que si me podían vender ese crucifijo y me dijo no, se lo regalamos. Entonces no me cobraron absolutamente nada por él y bueno, yo me lo traje con mucho amor y con mucha alegría. Bueno. Y tenemos algunos elementos dentro de lo que decíamos la mesa de las cantinas de Marinilla. Tenemos el radio, un radio antiguo, un radio Philips, tiene para unos 60 años. Es un radio que toda casa en Marinilla tenía su radiecito para escuchar las novelas, para escuchar la hora católica, para escuchar todos los programas, inclusive en Marinilla recuerdan que había emisora, se cogía ahí en el radio la misa y los programas que se hacían desde la emisora de Marinilla. Bueno, tenemos también una plancha de las antiguas, esas planchas de carbón, que a muchos les tocó, ya los jóvenes pues no conocen eso, pero a todos nos tocó, si queríamos estar elegantes y queríamos planchar la ropa, nos tocaba en nuestras madres, a veces hasta uno también, porque la mamá de pronto estaba muy ocupada y a uno le tocaba echar el carbón a la plancha, no se quemaba, y planchaba uno sus camisas, sus pantalones, sus pañuelos, todo pasaba por la plancha. Bueno, y hay un cofrecito muy interesante, un cofrecito en cuero, que tiene una historia muy simpática, y fue que el abuelo mío, que era Aurelio Ramírez, en un momento como de rabia y de ira, le dio un golpe a un ternerito y lo mató. Entonces de ese ternerito, para utilizarle alguna parte, le sacaron un pedazo de la frentera del ternero e hicieron este cofrecito. Es un cofrecito hecho completamente en cuero de la ternerita, de la novilloncita. Entonces, y ahí quedó, ahí lo tenemos hace por ahí unos 80 años también. Bueno, seguimos recorriendo
las alcobas, que son como lo sagrado de todas estas casas antiguas que tenemos en Marinilla. Bueno, Gerardo, en esta alcoba hay algunas obras muy bonitas. A ver, empiezas a explicarnos, por favor. Bueno, hay un cuadro que la llamamos, normalmente se conoce como La Olorosa. Es una lámina antigua, sí, tiene por unos 80 años, y la llaman también la Virgen del Dedito. Es en blanco y negro, pero es una figura muy reposada, muy tranquila, no muestra el dolor tampoco, pero ha sido muy valorado y la gente que conoce de arte sabe que es una lámina muy valiosa. Bueno, tenemos un cuadro del Corazón de María, es un retablo también muy antiguo, yo creo que tiene por ahí sus 100 años, que está también en esta alcoba y que perfectamente parece ser de una lámina alemana. Bueno, tenemos también un gobelino que ese sí es más nuevo, lo compré realmente en Florencia, en Italia, y lo tenemos ahí también en esta alcoba. Y hay un niño Jesús que también adquirí hace unos 20 años en la Catedral de Barcelona, lo compré ahí en la sacristía de la Catedral de Barcelona, que venden algunos niños, que son réplicas de las imágenes que hay en la Catedral de Barcelona. Es valioso porque recuerda pues esas imágenes de Barcelona, pero además porque fue de los últimos regalos que le di a mi mamá, porque esta es la alcoba de mi mamá como tal. Pasamos entonces a otra alcoba. A ver, aquí hay algo importante. A la alcoba mía, que habito cuando estoy acá en Marinilla. Esta alcoba tiene algunos elementos importantes. La cama es una pieza valiosa también, porque es una cama, a pesar de que es una pieza artesanal, campesina, tiene unos elementos de labrado en madera, esculpida en madera, y tiene unos elementos muy, muy bonitos porque no son fáciles de hacer. Es toda tallada en madera y bueno, y está intacta. Tenemos también una imagen de la Virgen de la Inmaculada Concepción. Es una lámina que compré en el Museo del Prado en Madrid y ya con un artista en Medellín me la enmarcó. Ahí se puede ver pues cómo quedó enmarcada bien y también es una pieza pues valiosa. El baúl. El baúl, bueno, hay un baúl que es muy antiguo, los baúles que utilizaba la gente para viajar y para hacer excursiones. Es un baúl en madera y metal. Es un baúl que tiene unas piezas pintadas de colores tierra y que tiene unas incrustaciones de metal también con relieves. Y muy valioso porque, mire, el baúl en su interior tiene intacto el papel de colgadura con que eran forrados estos baúles. Como las casas antiguamente. Exactamente, y pues vemos la capacidad que tienen estos baúles de tener, poder colocar adentro ropa y objetos sin que les pasara absolutamente nada. Tenemos también una maleta de viaje, una maleta de cuero completamente, Antigua, ¿no? completamente cuero, correas de cuero, sus cerraduras en metal, en cobre, y también forrada en seda interiormente. Estas maletas también eran usadas mucho para viajar, sobre todo cuando eran viajes cortos, porque la maleta no es muy grande. Tenemos también la caja de donde guardaba Manuel Arcila, el tío de mi papá, el saxofón. Recuerden que mi tío Manuel fue músico, compositor y también fue policía. Y ahí guardaba su saxofón, también está pues, en un estado aceptable. No está perfecta, pero bueno, está en buen estado todavía. Sí. Podemos ver también un cuadro que me pintó el maestro Francisco García, que trabaja en la Casa de la Cultura. Ahí me tomó que estaba asomado en la ventana y me pintó ahí al óleo. Las ventanas de las casas de pueblo. Las ventanas de las casas de pueblo, ahí perfectamente me retrató y es una pintura pues muy bien hecha y digamos que va mucho con la realidad. Plasmó completamente mi rostro, a pesar de lo pequeño que es la figura de la cara. Sí. Muy detallado. Bueno, otros elementos que hay en la pieza podemos ver, hay un tríptico de Aguadas el maestro Gotti. El maestro Gotti era un artista callejero que vive en la playa de Medellín, por ahí cerquita de la clínica Soma. Él vivía de pronto en unos estados a veces alcohólicos, y entonces por una plata que le diera uno, por medio aguardiente, le pintaba, a mí me hizo un tríptico, mira, de una mujer en 3 poses, y es muy valioso. Sí. ¿No se demoró? Sí? No, eso lo hizo en 15 minutos, sí mucho. Son unas plumillas y las pintó rápidamente. Bueno, y un cuadro valioso que tenemos ahí también es un cuadro hecho a mano por la señora Ana Gómez de Mesa, que es la… No, Ana Mesa de Gómez. Ana Mesa de Gómez, perdón, sí, tienes toda la razón.
Sí, ella era la abuela de los que conocemos la familia Villegas, de Jairo, de William, de Clemencia y de Gladys Villegas. Están viviendo en Medellín, pero pues muy amigos. Y en un momento quisieron vender sus cosas para irse para Medellín y bueno, yo me les quedé con algunas cosas, me quedé con los muebles, me quedé con unas mesas y unas repisas y este cuadro también quedó ahí. ¿Cuánto tiene ese cuadro? Ese cuadro pues, me dice que ahí dice 1914, o sea que fue bordado en 1914 y tiene elementos en tela y tiene algunos piedrecillas ahí como decoración, también valioso. ¿Qué nos faltaría en este? Ah, bueno, sigamos, aquí hay un lavamanos especial. ¿Cómo es la cosa? Bueno, estos lavamanos se utilizaron mucho hacia el año 1900, paralelo a cuando se utilizaban los aguamaniles, ¿cierto? Generalmente no se les ponía en la parte inferior desagüe porque no existían los alcantarillados. Entonces lo que servía era la parte superior, que es toda en cobre, servía para retener el agua que salía de la jarra del aguamanil. Pero este ya es un adaptado, pero tiene su estructura de madera y digamos, sus instalaciones en metal, son hechas en metal. Bueno, Gerardo, pues yo veo que aquí nosotros estamos sorprendidos porque es que en Marinilla, la juventud de Marinilla no conoce, no valora el arte y aquí hay cosas que son antiguas. Bueno, todavía nos faltan algunos objetos que quiero que tú nos aclares y bueno, nos haces una descripción de ellos mismos. A ver, ¿cuáles son esos objetos que todavía nos faltan? A ver, Gerardo. Pues bueno, como destacar, hay unas campanas de bronce que están en la parte superior de los nichos, son unas campanas adquiridas también aquí en el mercado de Marinilla. No había hablado pronto de los candelabros también de los nichos, unos candelabros que son, no, mira que son de nácar y de bronce. Esos candelabros, por ejemplo, los que están con San José, son candelabros que los compré en Ámsterdam, en Holanda, en un mercado de las pulgas. Y allá había un pulguero, entonces los vi muy bonitos y allá me enamoré de ellos. Y los angelitos de la danzarina son unos candelabros, esos sí los compré en Medellín, pero no son tampoco de acá de Colombia, parece que son europeos también. Bueno, tenemos algunos elementos de forjado que soportan algunas imágenes. Tenemos el forjado de la sala y el forjado del jardín, que son unos esquineros. Ahí tenemos la figura de Nuestra Señora de El Pilar. Aquí hay una imagen que compré en Zaragoza, también en España, que está adaptada pues a la parte redonda, que es donde se soporta el candelabro. También es importante esa pieza. Bueno, y podemos ver ya figuras, pinturas, algunas pinturas ya valiosas que yo tengo acá, digamos, y que son bien realizadas. Está la pintura El carboncillo de mi madre, Margarita Ramírez. La podemos ver, esa pintura es de Julián Serna. Es un chico que está empezando en el arte y que ha hecho ya algunas obras importantes en pintura. Es un muchacho que estudia Bellas Artes. Y una foto de mi padre, Cesáreo Cardona, que la podemos ver también en la parte posterior. Ahí estaba joven, tenía unos 35 años, y también de destacar. Y ya las otras fotos que tenemos de otros personajes, como lo dije al inicio, están las de Papá Corazón, algunas fotos de la familia y algunas fotos de personas allegadas también a la casa, como tías, como amigos y como amigas. Bueno, son algunas cositas que hay por acá. De todas maneras es invitar a la gente para que, hombre, en lo posible conserven sus elementos que les representan historia, conserven sus patrimonios familiares. Sabemos que ahora los espacios son pequeños en los apartamentos y en las unidades familiares, pero hay que guardar el espaciocito, el rinconcito para uno tener sus recuerdos. Esos recuerdos hacen parte de la memoria personal y de la memoria colectiva. Y uno debe tener ese referente y ese recuerdo para poder generar desde ahí, conocer también el presente y el futuro. Si uno no tiene base en la historia, es muy difícil construir el presente y el futuro. Entonces la invitación es a eso también, a que también valoremos, rescatemos y conservemos esos elementos antiguos para que podamos tener una historia próspera y una historia, digamos, progresiva, pero sin olvidar esos elementos del pasado. Bueno, Gerardo, de todas maneras, muchísimas gracias, hombre, qué rico. Vamos a tratar de
de ir descubriendo en otros hogares, en otras casas, si es posible, que, repito, para que nuestros televidentes vean que en Marinilla todavía se añora, se recuerda de muchas cosas que de pronto nosotros no apreciamos. Bueno, doctor, muchísimas gracias, y a ustedes, amigos, muchas gracias porque nos están acompañando. Esta fue pues otra emisión de Crónicas de mi Pueblo, y los invito para que nos veamos en otra oportunidad.